A la voz de 3, a la 1, a las 2, ya a las 3, estimados alumnos. Curso de geometría, tenemos en esta semana número 8 el tema de circunferencia. Hemos ya terminado con los temas de triángulos, hemos terminado con cuadriláteros, polígonos, y ahora ingresamos al tema de circunferencias. Y se ha dividido en dos partes, circunferencias 1 y circunferencias 2. El día de hoy vamos a tocar circunferencias 1, ¿no? Entonces, algunas propiedades de tangencia, una línea tangente asociada a la circunferencia. Ya, chicos, en primer lugar necesitamos conocer cuál es el concepto, cuál es la definición de una circunferencia. ¿Tienen idea ustedes de cómo se podría definir una circunferencia, estimados alumnos? ¿Tienen idea de cómo se podría definir una circunferencia? ¿Alguien sabe? A ver, chicos, a ver. ¿Qué podría saber? Por ejemplo, acá su compañero me está diciendo lo siguiente: profesor, el borde de un círculo, muy bien, excelente, como un círculo. Ya, claro, es el borde del círculo, muy bien, efectivamente, ¿no? Entonces, esa sería una buena definición, es el borde de un círculo, mas no es un círculo, obviamente. Entonces, la definición es un conjunto infinito de puntos de un plano que equidistan de un punto, ¿no? De otro punto fijo del mismo plano llamado centro. Entonces, hay un punto centro y la circunferencia está conformado por varios puntos infinitos, pero la distancia desde el centro hasta eso, a cada uno de los puntos son iguales, ¿no? Esta distancia es igual a esta distancia, es igual a esta distancia, o sea, ese es lo que se trata de decir, equidistan de otro punto fijo del mismo plano llamado centro. Ahí está. A eso de ahí se le llama circunferencia. Y hace un momento me dijeron una gran verdad, ¿no? Vendría a ser el borde de un círculo. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que la circunferencia y el círculo serán iguales. Si yo digo circunferencia y si yo digo círculo, ¿serán iguales? ¿Ustedes qué dicen? ¿Son iguales o no? Profesor, es lo mismo, ¿eh? Que usted diga círculo o que usted diga circunferencia es lo mismo. ¿Estás de acuerdo con eso? No, efectivamente, ¿no? No estamos de acuerdo con eso. Entonces, ¿cuál es la diferencia de cada uno de ellos? Bueno, la circunferencia vendría a ser solamente el borde. ¿Y qué vendría a ser el círculo? El círculo es la región que se ha formado con ese borde, ¿no? Entonces, el círculo, en otras palabras, vendría a ser el área. Toda esta área vendría a ser el círculo. Si lo queremos asemejar en la vida diaria, el círculo sería, por ejemplo, una moneda, ¿no? Una moneda. Eso ahí sería un círculo. Y la circunferencia sería, pues, una cuerda doblada en forma circular. Ahí está. Eso de ahí, ¿no? En forma de circunferencia. Eso de ahí sería, pues, una circunferencia, y este de acá sería el círculo. ¿Me dejo entender? Voy a colocarlo acá. Circunferencia. Y el otro sería círculo, ¿ya? Entonces, muchas personas confunden, ¿no? Inclusive dicen que es lo mismo, pero no es así. ¿Ya, chicos? Entonces, para la circunferencia hay diferentes tipos de propiedades asociadas a ella, y para el círculo también tenemos otro tipo de propiedades o fórmulas, ¿ya? Entonces, el día de hoy nosotros vamos a trabajar con la circunferencia. Inclusive acá te estoy dando un pequeño concepto de lo que es círculo, ¿no? Es la reunión de una circunferencia más la región interior, o sea, su área, ¿ya? Entonces, si nosotros tenemos acá, por ejemplo, una circunferencia, podemos observar que tiene diversos elementos y también algunos elementos asociados en ella, ¿no? Por ejemplo, podemos observar este punto de acá, que está denotado por el punto O. ¿Qué vendría a ser ese punto? Ese punto es llamado centro, donde voy a colocar acá los elementos en la parte derecha. Por ejemplo, como ya les había mencionado, el punto O vendría a ser el centro. ¿Qué cosa vendría a ser OA? OA estaría desde este punto hasta este punto. Toda esta distancia tiene un nombre conocido llamado radio, ¿no? Generalmente el radio se representa con una letra R minúscula o una letra R mayúscula, ¿ya? Entonces ahí está el radio. ¿Ya, chicos? El radio vendría a ser igual a la distancia de O hacia A. ¿Qué otro elemento tenemos? Por ejemplo, el diámetro. ¿Qué cosa es el diámetro? El diámetro es una línea, ¿no? que parte desde un punto cualquiera de la circunferencia hacia otro punto, pero
cruza, intersecta el centro de la circunferencia. Eso de ahí se le llama diámetro. Por ejemplo, el diámetro AB. Toda esta distancia vendría a ser el diámetro. Y cumple la característica también que en este caso el diámetro sería 2 veces el radio, si tú te das cuenta, ¿no? 2 veces el radio. Ah, claro, profesor, o sea que en otras palabras, este valor sería 2 veces el radio, efectivamente, ¿no? Muy bien, la cuerda. La cuerda es también la unión de 2 puntos cualquiera de la circunferencia, ¿ya? Por ejemplo, acá he colocado la cuerda PQ. Entonces, este punto hasta este punto, toda esta línea se llama cuerda. Profesor, ¿habrá otra cuerda? Claro que sí. Otra cuerda, por ejemplo, sería la cuerda MN. Profesor, ¿y el punto desde A hasta B también podría llamarse cuerda? Efectivamente, ¿no? Esta línea, esta distancia, que es el diámetro, también es llamado la cuerda máxima, ¿no? La cuerda máxima de la circunferencia. ¿Por qué la cuerda máxima? Porque es la que tiene mayor medida, ¿ya? El diámetro también es llamado la cuerda máxima. Muy bien. Luego tenemos también lo que es el arco, ¿no? El arco generalmente se denota por una curva, ¿no? Por una curva de esta manera, ¿no? Por ejemplo, acá se ha establecido el arco BC. Entonces, el arco BC, toda esta medida de acá, que se llama arco BC. ¿Podemos encontrar otros arcos? Claro que sí, ¿no? Podemos encontrar, por ejemplo, el arco PQ, el arco MN, ¿no? El arco MN, entonces diversos arcos, ¿no? Acá en este caso solamente hemos colocado el arco BC. Luego, también está la flecha o ságita, que vendría a ser del punto E hasta el punto F, ¿no? El punto E hasta este punto de acá, esta medida, esta pequeña medida, EF, vendría a estar llamado, en este caso, como flecha o ságita, ¿ya? Recta tangente, ustedes ya lo conocen, es una recta que corta en un solo punto la circunferencia. Este punto también es llamado punto de tangencia, ¿ya? Entonces, acá inclusive se ha denotado. A toda esta recta L1 se le llama recta tangente. Recta secante es aquella recta que corta en 2 puntos, mientras que la recta tangente corta en un punto, la recta secante corta en 2 puntos a la circunferencia, ¿ya? Entonces, ahí ustedes pueden ver, ¿no? Que hay 2 puntos en la cual está cortando. ¿Está bien? Excelente, muy bien. Continuamos. Luego, también algunos elementos asociados, como el caso del sector circular, ¿no? El sector circular, en este caso, BOC, este de acá que estoy sombreando, se llama sector circular. En alguna oportunidad en el curso de trigonometría, también ya hemos tocado lo que son propiedades del sector circular. Ustedes recordarán también. Y por último, tenemos el segmento circular, ¿no? MN, por ejemplo, todo esto de acá, toda esta línea que estoy sombreando, vendría a ser llamado que es un segmento circular. ¿No, chicos? Una parte del círculo, un segmento circular, una parte del círculo. Muy bien, chicos, entonces son los elementos de la circunferencia y también elementos asociados a ellas. Hasta ahí todo claro, todavía no estamos resolviendo ningún tipo de ejercicio o problema, solamente estamos denotando los elementos de la circunferencia y los asociados. ¿Hasta ahí todo bien, estimados alumnos? ¿Me dejo entender? ¿Sí? Entonces, con cada una de ellas, obviamente se van a establecer algunas propiedades que son muy importantes dentro de la circunferencia. Chicos, vamos a continuar con la parte teórica. Veamos. En primer lugar, también necesitamos conocer qué cosa es el radio. Ya habíamos mencionado, pues, que el radio vendría a ser, si por ejemplo tú tienes el centro acá, el centro O, el radio vendría a ser la distancia que parte desde el centro de la circunferencia a cualquier punto de la circunferencia. Entonces, por ejemplo, hasta este punto, vamos a colocarle punto A. Eso de ahí se le llama radio. Puedes colocarle con una R mayúscula o una R minúscula, no hay ningún problema. Se le llama radio. ¿Qué sería la cuerda? La cuerda vendría a ser, pues, 2 puntos, ¿no? O sea, es la línea que pasa por 2 puntos de la circunferencia. A esto de acá se le llama cuerda, ¿no? Vamos a colocarlo ahí, el BC,
¿no? La cuerda BC, ¿está bien? La cuerda BC, ¿no? El radio en este caso OA. Y el diámetro o cuerda máxima, como ya les había mencionado, vendría a ser pues 2 veces el radio, ¿no? Puede ser, por ejemplo, todo esto de acá, desde este punto P hasta el punto Q. Eso de ahí vendría a ser el diámetro, PQ, ¿no? Podemos colocar acá PQ, vendría a ser el diámetro. Puedes colocar con una letra D mayúscula y al mismo tiempo vendría a ser 2 veces el radio. Pregunta, ¿hasta aquí todo claro? ¿Se entiende la idea? A ver. Sí, a ver, por favor, ¿se entiende la idea? ¿Me confirmas? ¿Sí? ¿Todo claro hasta ahí? Muy bien, excelente, ¿no? Claro que sí, está recontra sencillo, como ustedes pueden ver, todavía no estamos resolviendo ejercicios, así que no te compliques en esta parte, ¿no? Obviamente los ejercicios también son fáciles, ¿no? No vayas a pensar que son difíciles, ¿no? Muy bien, propiedades. Vamos a tocar ahora propiedades. Por ejemplo, si tú tienes una recta tangente que pasa por la circunferencia y obviamente ese punto corta en un punto nada más y ese punto es llamado punto de tangencia. Acá dice, ¿no? Si T es el punto de tangencia. Entonces, si tú trazas una línea desde el centro de la circunferencia hasta ese punto de tangencia, se estaría formando, mira, un ángulo de 90 grados. Entonces, sea donde esté, por ejemplo, tu circunferencia está acá, entonces por acá está tu recta tangente, cualquiera, ¿no? Entonces acá está tu centro y tú partes una línea, ¿no? Un rayo, un segmento desde el punto del centro, siempre va a formar un ángulo de 90 grados, siempre. ¿Me dejo entender? Siempre. Donde sea que estén las tangentes, ¿no? Puede estar por acá, tú trazas esta línea, forma un ángulo de 90 grados. Trazas por acá una tangente, trazas esta línea, forma un ángulo de 90 grados. ¿Me dejo entender? Es esa propiedad importantísima de la tangente. ¿Hasta ahí todo claro? ¿Sí? Siempre se va a formar un ángulo de 90 grados. ¿Cuándo es una recta tangente, por si acaso? ¿Ya? Cuando es una recta tangente. Si va hacia el punto de tangencia, obviamente, ¿ya? Entonces esto acá lo voy a borrar. Ha sido solamente un pequeño ejemplo. Vamos a continuar con la siguiente propiedad. En la siguiente propiedad tenemos ¿no? Tenemos, por ejemplo, una circunferencia y acá está el centro de la circunferencia, el centro O, y fuera de la circunferencia hay un punto, este punto P, ¿no? Y a partir de ese punto se van a establecer algunas rectas. Por ejemplo, acá tenemos la recta PA y acá tenemos la recta PB, ¿no? En la cual esas rectas son tangentes a la circunferencia, tal que A vendría a ser punto de tangencia y B también vendría a ser punto de tangencia. Entonces, lo que se cumple en este caso, cuando tú tienes ese tipo de ejercicios, ¿no? Que esta medida de acá siempre va a ser igual a la medida de acá. O sea, en otras palabras, es como si fuera un triángulo isósceles. Es como si fuera un triángulo isósceles. Obviamente no es un triángulo, ¿no? Pero es como si fuera un triángulo isósceles. Otra cosa que se cumple es que si yo trazo, ¿no? La bisectriz en este caso, se forman ángulos iguales ahí, a partir de ese ángulo, ¿no? Con el centro se forma una bisectriz. Por yo te hago un ejemplo, ¿no? Tenemos acá esta circunferencia, ¿no? Y este son puntos de tangencia. Vamos a colocarle T y acá vamos a colocarle P, ¿no? Acá vamos a colocarle Q. Entonces yo creo, acá por ejemplo me dicen que esto vale 2x más 5. Y acá por ejemplo vale, no sé, vamos a colocarle pues 3x. Yo quiero saber cuánto vale x. ¿Cómo calcularía el valor de x? ¿Alguien me podría decir? Profesor, según la propiedad que usted nos acaba de enseñar, usted nos dijo que si hay dos tangentes ahí y esas dos rectas tangentes coinciden con un punto exterior de la circunferencia, entonces esta medida de acá tiende a ser igual a esta otra medida, ¿no? Estas dos medidas son iguales. Entonces yo diría, ¿no? Entonces 3x, profesor, es igual a 2x más 5. De tal manera que 2x pasa a restar al otro miembro y tenemos que x vale 5. ¿Te das cuenta, no? Entonces, esta propiedad te permite saber esto de acá rápidamente, ¿no? Te puede venir un ejercicio parecido y tú ya sabes cómo resolverlo. ¿Me dejo entender? Ya sabes cómo resolverlo, ¿no? Entonces, esas rectas tangentes deben coincidir con un punto exterior, ¿ya? Un punto común. Deberían tener un punto común. Muy bien. Siguiente propiedad.
Esta de acá voy a borrar, disculpen, por favor. Siguiente propiedad es esta de acá. Por ejemplo, si yo tengo una cuerda, vamos a colocar la cuerda AB, esta es una cuerda AB, y tenemos este punto de acá, SM. Entonces, ¿qué se cumple? Si yo trazo desde este punto hacia la cuerda, pero hasta este punto M, hasta el punto medio, se forma un ángulo 90 grados, obviamente, y aparte de formar un ángulo 90 grados, se cumple también que esta medida de acá es igual a esta medida de acá. ¿Me dejo entender? Son iguales esas medidas. ¿Hasta ahí todo claro? Entonces, por ejemplo, si a ti te dan una circunferencia cualquiera y tienes una cuerda, por ejemplo, PQ, acá está el centro, y además te dice pues que en este caso, a ver, por ejemplo, esto está formando un ángulo 90 grados, yo tengo que esto vale X y esto vale, por ejemplo, no sé, a ver, 4. La pregunta es, ¿cuánto vale X? Profesor, usted me dijo hace un momento, ¿no? De que si se parte, ¿no? O sea, si se forma un ángulo 90 grados, esto de acá parte por la mitad a este segmento, a esta cuerda, parte por la mitad y se deduce que estas dos medidas son iguales, o sea, X es igual a 4. ¿Me dejo entender? ¿Hasta ahí todo claro, estimados alumnitos? Claro que sí. Muy bien, esos son ejemplos sencillos que les estoy dando, ¿no? Excelente, muy bien, qué bueno que estén comprendiendo esta parte, ¿no? Son cosas bastante sencillas, como ustedes pueden ver, ¿no? Más fácil que la tabla del 1. Muy bien, excelente. Vamos a continuar con otra parte. A ver, esta es otra propiedad, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos dos cuerdas, una cuerda AB y una cuerda CD. Entonces, si decimos que esas dos cuerdas son iguales, si es que decimos que esas dos cuerdas son iguales, tienen igual medida, entonces se cumple que desde el centro de la circunferencia, si se traza este ángulo que mide 90 grados y esta línea que hace que sea perpendicular a ese segmento AB, entonces se deduce que estas dos medidas van a ser iguales. Estas dos medidas van a ser sí o sí iguales. O sea, en otras palabras, A vendría a ser igual a B. Es una propiedad bastante interesante también que se puede aplicar en diversos problemas que vienen a continuación. ¿Está bien? Entonces son propiedades interesantes, ¿ah? Dentro de la circunferencia. Esto de acá, tómale nota por favor, porque te va a servir para poder resolver ejercicios, ¿no? Que vienen a continuación, ¿ya? Tómale nota por favor, captura la pantalla, etcétera. Muy bien. Vamos a continuar. Vamos a continuar con la siguiente propiedad. Bueno, por ejemplo, en este caso, tenemos las tangentes comunes interiores. Por ejemplo, esta recta DC y esta recta AB son tangentes a las dos circunferencias, ¿no? Acá están los puntos de tangencia, como ustedes pueden ver, pero la peculiaridad de estas dos rectas tangentes es que los dos se están cruzando en un punto, ¿no? Acá hay un punto de intersección, se están cruzando en un punto. ¿Con qué se cumple en ese caso? Que la distancia que hay entre A y B, esta distancia desde A hasta B, va a ser igual a la distancia de D o de C hasta D. Son iguales, ¿no? Por ejemplo, acá yo tengo, perdón, vamos a borrar esto. Dos circunferencias, ¿no? Dos circunferencias cualquiera, si por acá pues trazo una recta tangente, por acá trazo una recta tangente, ¿no? Y yo quiero, y sabemos que en este caso, desde este punto hasta este punto vale, por ejemplo, 2x. De este punto hasta este punto vale, por ejemplo, vamos a colocarle 2. Este punto hasta este punto de acá vale, por ejemplo, 3x. Y por acá, de este puntito a este puntito, valdría, pues, ¿cuánto? A ver, 1. Supongamos que es 1. La pregunta es ¿cuánto vale x? La pregunta es ¿cuánto vale x? Entonces, ¿qué harías? ¿Qué harías tú? El profesor me dijo que la distancia de este punto a este punto es igual a esta otra distancia. O sea, en otras palabras, esta medida más esta medida, que es 2x más 2, vendría a ser igual ¿a qué cosa? A esta medida más esta medida, que sería 3x más 1, ¿no? Entonces, lo que hago acá es 2x pasar a restar a 3x, que sería x, y el 1 pasar a restar al 2, que sería 1, ¿no? Entonces, al final x vale 1. Esa propiedad te permite saber eso, ¿no? Bastante interesante. Muy bien, excelente. Muy bien. Continuamos. Otras propiedades. Hay varias propiedades en realidad, ¿no? Yo solamente he colocado 13 propiedades nada más. Recién vamos en las 5, ¿no? Continuamos. Esta otra propiedad
también son tangentes, pero en este caso las tangentes no se están cruzando, ¿no? No se están cruzando, sino en este caso son tangentes exteriores, ¿ya? Tangentes exteriores. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Acá también se estaría cumpliendo lo siguiente, ¿no? Este punto de tangencia con este punto de tangencia estaría formando una distancia. Vamos a colocarle la distancia A minúscula, y de este punto de acá hasta este punto D también están formando una distancia B minúscula. Entonces, lo que se cumple en este caso es que la distancia A es igual a la distancia B. Lo mismo que sucedía en la parte de arriba, pero en este caso tiene otra forma. ¿Te das cuenta, no? ¿Te das cuenta, no? Esto es sencillo, más fácil que la tabla del 1. Continuamos. Siguiente propiedad. ¿Ya? Siguiente propiedad. Por ejemplo, acá tenemos, dice, si A, B y C son puntos de tangencia, ¿no? Acá tenemos, este es un punto de tangencia. Este también es un punto de tangencia, ¿no? Entre las dos circunferencias que ustedes pueden ver, ¿no? Son tangentes en un punto, ¿no? Y acá también hay un punto de tangencia. Entonces, lo que se va a formar acá es un triángulo, como ustedes pueden ver, y este ángulo de acá que está acá, este ángulo de acá, automáticamente va a ser igual a 90 grados. ¿Ya? Automáticamente esa medida será igual a 90 grados. Eso es lo que se cumple en este caso. ¿Hasta ahí todo claro, estimados alumnitos? Se cumple siempre que en este caso sería igual a 90 grados. ¿Se entiende la idea? ¿Sí? Muy bien, excelente. Es una propiedad interesante también. Otra propiedad, vamos a ver qué propiedad tenemos acá. De igual manera, ¿no? Esto es parecido, pues, a lo que hemos hecho anteriormente, ¿no? ¿Te acuerdas de esta propiedad anterior? A ver, creo que era la primera. La segunda propiedad, algo parecido, ¿no? La segunda propiedad, algo parecido, pero en este caso se va a formar una especie de cuerda. Acá, en estos dos puntos, una especie de cuerda. Estas dos líneas han formado, pues, son líneas tangentes a la circunferencia. Digamos que este es T y digamos que esto de acá debería ser P. Entonces, estas líneas obviamente estarían formando, y obviamente al prolongarse, se forma un triángulo, ¿no? De tal manera que este ángulo de acá, alfa, al ser esto de acá isósceles, son iguales obviamente, estos dos ángulos también van a ser iguales. Si esto es alfa, acá también va a ser alfa. O sea, se cumple que estos dos ángulos son netamente iguales. ¿Me dejo entender? Eso se va a cumplir siempre. ¿Ya? Eso siempre se va a cumplir. ¿Hasta ahí todo claro? Muy bien, excelente. Octava propiedad. ¿Qué más sigue? A ver, ¿qué otra propiedad tenemos? Novena propiedad, interesante este tipo de ejercicio. ¿Ah? Tenemos acá dos circunferencias. Obviamente, los dos circunferencias son tangentes. Una circunferencia es tangente a otra circunferencia. Y se ha trazado una recta tangente a las dos circunferencias simultáneamente. De tal manera que los puntos A y el punto B son puntos de tangencia, como ustedes pueden ver. Y en este caso el punto M es el punto medio de A y B. Al ser punto medio de A y B, estas dos medidas son iguales. Estas dos medidas son iguales. Entonces, ¿qué va a pasar en este caso? Que desde el centro de cada uno de ellos, vamos a llamarle acá O1, y acá vamos a llamarle O2, se va a trazar líneas o segmentos hacia ese punto medio de ese segmento AB, ese punto medio, y el ángulo que se forma automáticamente va a ser igual a 90 grados. Eso de ahí lo que tenemos a continuación. ¿Hasta ahí todo claro, estimados alumnitos? ¿Se entiende la idea? ¿Sí? Muy bien, profesor. Claro que sí, ¿no? Es una propiedad bastante interesante. Muy bien, número 10. Tenemos acá en circunferencias concéntricas. ¿Qué significa eso? Circunferencia concéntrica, profesor. Una circunferencia más pequeña, ¿no? O una circunferencia grande y dentro de esa circunferencia otra circunferencia más pequeña, ¿no? Pero comparten el mismo centro. El mismo centro es para los dos. O sea, este centro O es compartido para el pequeño y para el grande, ¿ya? Por eso se dice concéntricas, porque comparten el mismo centro. Pero lo que se cumple acá es lo siguiente, ¿no? Que si yo trazo, por ejemplo, una línea, una cuerda que corta en un punto a la circunferencia pequeña, se establece que estas dos medidas son iguales. De igual manera, si trazo una secante, se establece que esta medida de acá va a ser igual a esta medida de acá, ¿no? Eso es lo que se cumple en este caso, si que son dos circunferencias concéntricas, ¿ya? Continuamos. Onceava propiedad. ¿Qué también se cumple? Se cumple
que en las circunferencias concéntricas, que la distancia de A hacia B va a ser igual a la distancia de C hacia D, ¿no? El AB puede estar de diferentes maneras, ¿no? También puede estar así, puede estar así. O sea, sea como esté, siempre va a tener la misma distancia que el otro segmento. ¿Me dejo entender? Es importante. Otra propiedad que se cumple, ¿ya? Estas dos propiedades que voy a mostrarles a continuación son las clásicas y tienen nombre propio. Tienen nombre propio y son muy tocados en los exámenes de admisión y también en preguntas, ¿no? De simulacros, ¿ya? Por ejemplo, esto de acá, este teorema llamado el teorema de Poncelet. No solamente cumple, en este caso, pues, cuando tú tienes un triángulo rectángulo y tienes una circunferencia dentro del triángulo rectángulo, de tal manera que cada uno de los lados del triángulo rectángulo sería una línea tangente a esa circunferencia, una línea tangente a esa circunferencia. Este punto es llamado incentro, ¿no? Vamos a llamarle punto O, llamado incentro. Entonces, ¿qué se cumple? ¿Qué se cumple en este teorema de Poncelet? Solamente cumple cuando es ángulo de 90 grados, por si acaso, ¿eh? No vayas a tener otro tipo de triángulos y quieras aplicar este teorema. Solamente cuando es 90 grados. Entonces, se cumple que la suma de estos dos catetos, la suma de la medida de los dos catetos, va a ser igual a la medida de la hipotenusa, ¿ya? A la medida de la hipotenusa, más 2 veces el radio que está acá. Ah, profe, entonces, por ejemplo, ¿no? Tú tienes un triángulo rectángulo cualquiera, ¿no? Supongamos que es un triángulo, no sé, vamos a colocarle acá 6, acá vamos a colocarle 8 y acá 10. Y por acá se construye una pequeña circunferencia que no me sale muy derecho que digamos, más o menos así. una circunferencia Frankenstein, ¿ya? Porque está un poco deforme. Entonces acá tenemos el radio. ¿Qué pasaría si me piden calcular ese radio? ¿Cómo haríamos? ¿Alguien podría decir? Entonces, profesor, para poder calcular ese radio, entonces automáticamente aplico lo que es el teorema de Poncelet. ¿Qué me dice el teorema de Poncelet? Que la suma de los dos catetos, que en este caso sería 6 más 8, va a ser igual a la hipotenusa, que es 10, más 2 veces el radio, que no conocemos, ¿no? El radio no lo conocemos. Entonces, ¿qué sería? 6 más 8, 14, ¿no? El 10 pasa a restar, sería menos 10, y esto es igual a 2R. 14 menos 10 vendría a ser igual a 4 y al final es igual a 2R. Y finalmente R, ¿cuánto vale? Vale 2. Quiere decir que ese radio, estimados alumnitos, vale 2. ¿Me dejo entender hasta ahí? ¿Sí? Muy bien, excelente, Fran. Muy bien, excelente. Con todos los que están participando, excelente. Ahí está Fernando Raúl, excelente, muy bien, Fran. Roque, excelente, claro que sí. Entonces, esto de acá es el denominado teorema de Poncelet y es muy usado en los problemas. Es muy usado en los problemas, ¿ya? Otro teorema también que se va a usar dentro de lo que es circunferencias, esto lo voy a borrar porque es un ejemplo, dentro de circunferencias es el llamado teorema de, vamos a colocar, teorema de Pitot. ¿Qué significa el teorema de Pitot? Tú tienes, por ejemplo, una circunferencia inscrita en un cuadrilátero cualquiera, en este caso, un cuadrilátero, y hay una circunferencia inscrita de tal manera que cada lado de este cuadrilátero está siendo una tangente de esta circunferencia, ¿no? Una tangente. Entonces, ¿qué se cumple? Si tú tienes la medida acá, la distancia A, tienes la distancia B acá, tú tienes la distancia X acá, y tú tienes la distancia Y acá, se cumple que la suma de los lados opuestos, A más B, va a ser igual a la suma de los lados, ¿no?, opuestos, ¿no?, que en este caso sería X más Y. Ya A más B vendría a ser igual a X más Y. Y casualmente eso vendría a ser el semiperímetro de del cuadrilátero. ¿Ya? Entonces son propiedades importantes que vamos a aplicar dentro de los ejercicios. Estos dos últimos, tómale captura, por favor, porque es muy recomendado, ¿no? De que va a venir en los exámenes. Por favor, tómale captura, ¿ya? Va a venir en los exámenes, en los siguientes problemas. Los chicos, tómale captura. Muy bien. Profesor, ¿Sí? sino que no había copiado la parte del teorema ¿cómo se llama? De la propiedad número 8. Vamos a retroceder un rato. Tómale captura nada más. A ver, pásale captura. Captura la pantalla. ¿Ya está? ¿Sí? ¿Ya capturaron la pantalla? Para poder regresar. Bien.
Sí, profesor, gracias. Excelente, muy bien. Entonces vamos a resolver los ejercicios. Ya se vienen los ejercicios. Atentos, ¿ah? Ejercicios. Primer ejercicio. A ver, este primer ejercicio recontra sencillo. A ver, ¿cómo podría resolver? Calcula el valor de X, dice, ¿no? Sabiendo que A y B son puntos de tangencia. Entonces ahí están las alternativas. Por ejemplo, ahí Frank dice que le sale 1. Muy bien, le sale 1. ¿Qué dicen los demás? ¿Qué dicen los demás? ¿Qué se cumple en ese caso? A ver, ¿qué se cumple? ¿Ah? Profesor, ¿qué se cumple? A ver, ¿qué propiedad? Muy bien, a todos creo que le sale 1, ¿no? Muy bien, ¿ah? Muy bien, estimados estudiantes, claro que sí, ¿no? Muy bien. Más o menos una circunferencia, sí. Si estas son dos rectas tangentes, obviamente se cumple que esta medida es igual a esta medida, ¿no? Eso de ahí hemos aprendido, esa es la segunda propiedad que hemos aprendido. Claro que sí. Entonces acá tenemos lo siguiente, ¿no? Que esta medida 6 menos 2x va a ser igual a 4x, ¿no? Sin temor, sin miedo al éxito. 4x es igual a 6 menos 2x. Haciendo un esfuerzo mental, resuelves esa ecuación y sería pues acá menos 2x pasa a sumar, al otro lado sería 6x y acá sería igual a 6. Finalmente, x vendría a ser igual a ¿cuánto? Vendría a ser igual a 1. Ese sería el resultado. Pregunta, ¿estaba fácil o estaba difícil? ¿Qué dicen ustedes? Fácil, claro que sí, ¿no? Un cachetadón. Si te confundes en eso, cachetadón, ¿no? Muy bien, facilísimo. Claro que sí, ¿no? Papayuca dice, ¿no? Excelente. A ver, siguiente, ustedes pueden, ¿ah? A ver, ustedes. A ver, en este caso, mira, ¿qué teorema podemos aplicar en este caso? ¿Quién me dice? ¿Cómo se llama ese? Son los dos últimos teoremas que hemos tocado. Poncelet. Muy bien, excelente. Es el teorema de Poncelet. ¿Y qué me dice la propiedad del teorema de Poncelet? Bueno, ¿qué me dice el teorema de Poncelet? A ver. A más B es igual a C 2R. Muy bien, en este caso tenemos A más B va a ser igual a la hipotenusa, que en este caso es X, ¿no? Más 2 veces el radio. ¿El radio cuánto vale? El radio vale 3, profesor. Entonces sería 2 veces 3. ¿Está bien? Pero casualmente en el ejercicio me están dando pues el dato de cuánto vale A más B. A más B vale 28. Entonces reemplazamos acá 28 es igual a X más 2 por 3 sería 6. El 6 pasa a restar al otro miembro y el resultado sale 22, efectivamente, ¿no? ¿Ves qué fácil? Wow, profe, ya me convertí en un geómetra, geómetra. Obviamente, ¿no? Con estos ejercicios ya ingresas a la NASA. Claro que sí, muy bien. Vamos a continuar entonces, vamos a continuar con el siguiente ejercicio. Obviamente, si tú desconoces de las propiedades, va a ser muy difícil que encuentres pues los resultados, ¿no? ¿No? Va a ser muy difícil que encuentres los resultados. Entonces, por esa misma razón, es importante reconocer estas propiedades importantísimas. ¿No, chicos? Importantísimas. Aunque sí se puede encontrar, pero va a ser un poco largo. ¿Ya? Sí se puede encontrar, pero va a ser un poco largo. ¿No, chicos? Muy bien, vamos a continuar. Vamos a continuar con la siguiente propiedad. Atentos, ¿ah? Con el siguiente ejercicio. A ver esto acá, mira. A ver, ¿qué podemos aplicar acá? ¿Quién me dice? El teorema de Pitot. Teorema de Pitot. Muy bien, muy interesante lo que ustedes me están diciendo. Pero en este caso, no tengo este lado de acá. ¿Cómo hago, profesor? No tengo ese lado. Wow, ¿qué hago, profesor? ¿Qué es lo que hago? ¿Ustedes qué me recomiendan, no? Profesor, ahí yo aplicaba el teorema de Pitot siempre y cuando tenía ese lado, ¿no? Pero en este caso inclusive está en el radio. Y en el teorema de Pitot no me dan el radio, ¿no? O sea, no tiene nada que ver el radio. ¿Qué es lo que haría en ese caso? A ver, ¿qué dicen ustedes? Creo que yo necesito una circunferencia más pequeña. Formar un triángulo de 53 y 37. Muy bien. Un ratito, voy a conseguir una monedita para poder hacer mi circunferencia, porque la circunferencia que tenía hace un momento es muy grande. A ver, vamos a
Ya está. Sin miedo al éxito. A ver, trata de resolverlo tú solito. ¿Cuánto te sale? ¿Ya? ¿Cuánto te sale? Mientras yo voy dibujando mi circunferencia. Acá. Una monedita. A ver, sin miedo al éxito. Ah, no. No dibujo nada. Ahí está. ¿Ves? Qué bonito. Ya tengo ya mi circunferencia, ¿no? Ahí está. Luego así, poco a poco voy a trazar la línea para formar las líneas que están ahí en la misma figura, ¿no? Pues acá voy a tener eso de ahí. Después por acá una línea, así más o menos. Ahí está, ¿no? Y de acá pues una línea recta hacia arriba, ¿no? Así. Esto vale 6. Por acá vale 90 grados. Por acá este ángulo vale 53, ¿no? ¿Qué puedo hacer, profesor, en ese caso, profesor? ¿Ah? Bueno, como dijo su compañero, ¿no? Tendríamos que formar un triángulo. Lo que vamos a hacer, chicos, es prolongar, mira. Voy a prolongar una línea por acá, que va hacia arriba, y voy a prolongar esta línea por acá. ¿Te das cuenta, no? Entonces, si prolongo esas dos líneas, ustedes pueden ver que se ha formado un triángulo rectángulo. ¿Hasta ahí todo claro? ¿Se entiende la idea? ¿Sí? ¿Se entiende la idea? Chicos, obviamente esto de acá vale 11, ¿no? Según la figura vale 11, desde acá hasta acá, y esta medida de acá vale 5, ¿no? A ver, ¿podemos encontrar las medidas? ¿Ustedes qué me dicen, estimados alumnitos? ¿Ah? A ver, traten de encontrar las medidas. ¿Cómo podríamos encontrar ahí esos valores? ¿Ah? Profesor, fácil, profe. Porque si yo tengo que la medida, aplicando lo que es el teorema, o sea, ¿me podría decir cuánto vale esta medida de acá, automáticamente? ¿Me podría decir cuánto vale? A ver, ¿quién me dice? ¿Cuánto vale esa medida? Profesor, a ver, vale 3, muy bien, Fernando José Jaico. Vale 12, efectivamente, ¿no? Vale 12, ¿por qué? Porque en el teorema de Pitot se cumplía que la suma de estos dos, que es 6 más 11, equivale a la suma de estos dos valores. Entonces, como 6 más 11 es 17, a 5 le falta 12 para que sume 17. ¿Me dejo entender? ¿Todos hasta ahí, por favor? ¿Sí? ¿Me dejo entender? Entonces, automáticamente ya sé que esto vale 12. Ahora, como estamos en un triángulo rectángulo, obviamente esto de acá también tenemos que calcular cuánto vale X. ¿Cuánto vale X? Acá vamos a colocar X. Ahora, como estamos en un triángulo rectángulo, como ustedes pueden ver, nosotros al tener que este cateto vale 12, ya podemos calcular este otro cateto, ¿sí o no? ¿Cuánto vale todo este cateto? ¿Quién me dice? Es un triángulo rectángulo, a ver. Es un triángulo rectángulo de 53 y 37 grados. Acá está 53, te da uno de 90 grados, esto vale 12. Pregunta, ¿cuánto vale toda esta medida? A ver, ¿cuánto vale? Eso de ahí son triángulos notables. Eso ya lo tienen que dominar. A ver, ¿cuánto vale el otro cateto? Por si acaso esto de acá sería un 3 por K, ¿no? Acá sería un 4 por K. O sea, si K vale 3, perdón, si K vale 4, 3 por 4, 12, acá 4 por 4, 16. Y la hipotenusa vendría a ser ¿cuánto? 5 por K, ¿no? O sea, si en otras palabras 5 por 4, 20. Ya tengo, mira las medidas, ¿ah? Profe, o sea que todo esto de acá vale 16, claro que sí. Si todo eso vale 16, o sea que este punto hacia ese punto de acá sería 10, ¿no? Y si esto vale 11, o sea, de este punto de acá a este punto de acá, ¿cuánto vale? Valdría 9, ¿no? Porque 10 más 11 más 9 sería 20, ¿no? Ahí está, mira, mi triangulito. Pregunta, ¿hasta aquí todo claro? ¿Sí? Ojo que todavía no hemos encontrado lo que me están pidiendo que es X, ¿ah? No hemos encontrado lo que me están pidiendo lo que es X. Ahora, yo te voy a pedir que por un momento dobles tu cabecita hacia la izquierda. Y vas a ver que este triángulo de acá, con una circunferencia inscrita, estaría formando otro tipo de teorema que has aprendido, un teorema antes que este. ¿Cuál es el teorema? El teorema de Poncelet, ¿no? Claro que sí, profesor.
Claro que sí, profe. ¿Qué me dice el teorema de Poncelet? Que la suma de los dos catetos, obviamente que todo esto vale 16, ¿no? Todo esto vale 16, la suma de los dos catetos, que sería 12 más 16, va a ser igual a la hipotenusa, que en este caso vale 20, ¿no? A 20 más dos veces el radio. Como el radio vale x, dos veces x. Y listo, ya con esa ecuación podemos encontrar el valor de x automáticamente. Vamos a ver qué es lo que nos sale. 12 más 16 vendría a ser igual a 28. Es igual a 20 más 2x. 20 pasa a restar a 28, sería 8, igual a 2x. Y el 2 pasaría a dividir al otro miembro, y el resultado de x es igual a 4. Entonces marcas sin miedo la letra A de avión, perdón, la letra A de avión. Pregunta, ¿hasta aquí todo claro? ¿Alguna pregunta que tengan? No hay ningún problema. Si tienen alguna pregunta que hacer, no hay ningún problema. ¿Ah? ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Todo claro hasta ahí? Muy bien. Bien, todo claro hasta ahí, excelente, ¿no? Entonces, lo primero que se hizo acá es completar el otro lado que faltaba. Nosotros sabemos que por el teorema de Pitot, la suma de los lados opuestos son iguales. Entonces, 6 más 11, que es 17, tiene que ser igual a 5 más este número que no conocíamos, que al final descubrimos que es 12, ¿no? Porque 12 más 5 es 17 también, ¿no? Y listo, ¿no? Ya con eso de ahí formas un triángulo rectángulo y completas todo eso, ¿no? Y después aplicamos el teorema de Poncelet. ¿Ya? Efectivamente, muy bien, ¿ah? Vamos a continuar con más ejercicios. Atentos, ¿ah? A ver, la número 4. En la número 4, como ustedes pueden ver, tenemos una línea tangente, en este caso, pero este punto de acá forma, o sea, con esta línea forma un ángulo de 90 grados, es perpendicular, pero esta línea ya sería una línea tangente, pero una línea secante, ya no sería tangente, ¿no? ¿Por qué secante? Porque corta en dos puntos. Y la medida de la distancia entre ese punto y el otro punto es x. Esa es la distancia, ¿no? Entonces, lo que me están pidiendo en este caso es calcular cuánto vale x. A ver, ustedes, te voy a dar un minuto para que puedas resolverlo y tú me puedas calcular el valor de x. Un minuto nada más, ¿ya? A la voz de 3, a la 1, a las 2 y a las 3. Muy bien, ya me están dando resultados. Ojo, espero que no estén champeando y me digan resultados de frente. Pienso que estoy resolviendo, ¿no? Están resolviendo. Muy bien, vamos a hacer lo siguiente. Atentos, por favor, ¿ya? Voy a dibujar la misma circunferencia acá al costadito. A ver, perdón. Vamos a dibujar la circunferencia y tenemos lo siguiente, ¿ya? Muy grande. Ahí está, ¿no? Muy grande. No hay problema. Entonces acá tenemos a este punto, el punto A. Vamos a trazar una línea. Lo hago punteado para no equivocarme. Hasta este punto de acá. Y de ahí se traza una línea secante, ¿no? Así. ¿Está bien? Entonces este punto, ahí está. Con este punto forma una distancia X. Esta pequeña medida vale 3, ¿no? Este es el punto A. ¿Ya? Muy bien, chicos, vamos a ver qué es lo que sucede en este caso. Atentos, ¿ah? Vamos a ver qué es lo que sucede en este caso. ¿Qué podemos resolver? ¿Qué podemos hacer, estimados alumnitos? A ver, ¿qué dicen ustedes? A ver, chicos, algo muy interesante en este caso, que si tú tienes, por ejemplo, el punto 0 y el radio vale 5, entonces tú puedes trazar una línea hacia esta cuerda que forma un ángulo 90 grados. La pregunta es, ¿qué se formaba, qué se cumplía en ese caso, estimados alumnos? ¿Qué se cumplía? Se cumplía, en primer lugar, que esta medida de acá era igual a esta medida de acá. O sea que si todo esto de acá, por ejemplo, vale x, todo esto vale x, entonces cada medida vale x medios. Esto vale x medios y esto también vale x medios. ¿Te das cuenta, no? ¿Hasta ahí todo claro? ¿Se entiende la idea? Muy bien, excelente, ¿no? Ahora, esto de acá, por si acaso, vale 5. Ahora, si tú trazas la medida acá, a este punto de tangencia, forma un ángulo de 90 grados. O sea, en otras palabras, como ustedes pueden ver, se ha formado un cuadrado, ¿no? ¿Y qué peculiaridad tienen los cuadrados? Los cuadrados tienen todos los lados iguales.
Este lado es igual a este lado de acá, es igual a este lado de acá, y es igual a todo este lado de acá. Quiere decir que todo esto de acá, chicos, vale 5 también. Ah, profe, entonces podemos formar una pequeña ecuación, ¿no? Podemos formar una ecuación de la siguiente manera, ¿no? Que en este caso, x medios más 3 va a ser igual a 5. El 3 pasa a restar al otro miembro y tendríamos que x medios es igual a 2. El 2 pasa a multiplicar y finalmente, ¿cuánto vale x? Vale 4. ¿De dónde sale 6? ¿De dónde sale 2? Un cachetadón, ¿ah? ¿Me dejo entender? El 3 pasa a restar, ¿ah? Sería 2. ¿Hasta ahí todo claro? ¿Todo claro hasta ahí, estimados alumnitos? Claro que sí, ¿no? Ha sido fácil, ¿no? O sea, el hecho está acá de tener bastante visión, ¿no? ¿Qué cosa aplicar en este tipo, no? Recuerda que geometría va a depender de la habilidad del estudiante, de la visión del estudiante, ¿ya? De la visión del estudiante, ¿no? Tú tienes que ver qué tipo de líneas aplicar, por qué cosa prolongar, etcétera. ¿Ya? Entonces, esto estaba recontra sencillo, no estaba difícil, no he aplicado ningún tema, una propiedad, pues, recontra una fórmula bastante extensa, nada de eso, ¿no? Muy bien, a algunos no se le ocurrió eso. Wow, profesor, ¿qué hago, no? Excelente, muy bien. Vamos a ver el otro ejercicio. Atentos, ¿ah? Vamos a ver otro ejercicio. Muy bien, excelente, ¿no? A ver, la número 5, mira. La número 5 me dice calcular, pues, el valor de x, ¿no? Sabiendo que esto de acá es un punto de tangencia. A ver acá, ¿cómo resolverían este de acá, este caso de aquí? Muy interesante, ¿eh? A ver, yo les voy a dar un minuto también, un minuto para que ustedes lo puedan calcular. No champeen, traten de resolverlo, por favor. Ya, les voy a dar un minutito. A la voz de 3, a la 1, a las 2 y a las 3. Ah, chicos, ¿ya lo calcularon? Muy bien, Margarita ya tiene un resultado. Pablo César tiene otro resultado. Melanie Florosín también tiene otro resultado. Muy bien. Entonces vamos a verificar cuál de todos los resultados es la correcta. Bueno, en este caso aplicaremos pues una propiedad que hemos visto, ¿no? De las tantas, de las 13 propiedades, una de ellas decía lo siguiente, ¿no? Voy a dibujar mi circunferencia un momento, por favor. Oye, momento de dibujar, voy a borrar todo esto de acá porque si no va a estar descoordinado. A ver, atentos, ¿ah? Dibujamos la circunferencia. Sin miedo al éxito. Ahí está, ¿no? Ahí está, más o menos así. Y tú tenías, por ejemplo, una línea tangente así. Otra línea tangente así. Y también de este punto de tangencia, vamos a llamarle A, este punto de tangencia, llamarlo B, se traza una línea. En este caso vendría a ser una cuerda. ¿Ya? Una cuerda. ¿Qué se cumplía? Este ángulo de acá, por ejemplo, era alfa. Pregunta, ¿este ángulo cuánto vale? ¿Te acuerdas eso? ¿Cómo eran esos dos ángulos? ¿Eran iguales, sí o no? Claro que sí, profesor. Si este es alfa, eso también es alfa. Son iguales. Entonces, profesor, si acá, por ejemplo, tenemos x y acá 40, o sea, x más 40, quiere decir que esto de acá también suma x más 40, ¿no? Entonces, esto de acá sería x más 40. Claro que sí. Ahora notamos claramente, estimados alumnitos, claramente de que si yo sumo este ángulo 40 más x más 40, me va a dar el ángulo exterior, ¿sí o no? ¿No? Entonces, la suma de estos dos es igual a 90 grados. ¿Hasta ahí todo claro? Entonces, tenemos que x más 40 es igual a 90 grados. ¡Wow, profe! O 40 más 40 es 80. Y 80 al pasar a restar al otro miembro, tenemos que es igual a 10. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que el valor de x es igual a 10. Al ojo, sin miedo al éxito, marcas la letra E. ¿Te das cuenta, no? Marcas la letra E de enano. Pregunta, ¿hasta ahí todo claro? ¿Resulta fácil, sí o no? Resulta fácil, ¿ah? Más fácil que la tabla del 1. ¿Ah? Entonces, todo es cuestión de tener visión. Todo es cuestión de tener visión. ¿Qué tipo de propiedad aplicar también, no? Recordarte las propiedades. Han sido 13, pero las 13 propiedades, de esas 13, pues te acordarás, pues, ¿no? 6, ¿no? 6, 7. O sea, tienes que acordarte sí o sí lo más importante, ¿no? ¿Ya? Muy bien, continuamos. Uy, qué bonito problemita. En este caso, estimados alumnitos, profe, ¿y quién hace primero? ¿Quién lo hizo primero hace un momento? Hace un momento lo hizo primero. ¿Quién lo? Paulo César, excelente.
Paulo César fue el primero que lo resolvió hace un momento, ¿no? Él puso primero la respuesta, ¿no? Vamos a colocar acá Paulo. Paulo, excelente, muy bien. A ver, en la número 6. En la número 6, ¿cómo pueden resolverlo? A ver, te voy a dar un minuto. Un minuto. A ver, ustedes solitos. Solitos, un minuto. 1, 2 y 3. Muy bien, ya me están dando resultados excelentes. Muy bien, ¿ah? Excelente. 45, 30, 45, 30 me dicen, ¿no? Bueno, chicos, según el dato me dice que en este caso AB es igual a 2 veces OH, ¿no? Entonces acá sería OH. En otras palabras, nosotros tenemos que saber que hay una propiedad, ¿no? Tú tenías una circunferencia cualquiera y tú tenías una cuerda. Si tú trazabas desde el centro de circunferencia a un ángulo de 90 grados, ¿qué se cumplía? Que se partía por la mitad de esa cuerda, ¿no? Esta medida de acá era igual a esta medida de acá. Entonces acá también va a suceder lo mismo, ¿no? Esto de acá va a ser igual a esto de acá, ¿no? Son medidas iguales. Y casualmente, en este caso te dice que AB es 2 veces OH, ¿no? O sea, en otras palabras, que AB es el doble de OH. Entonces, esto de acá sería también esta medida. ¿Te das cuenta, no? Sería también esa medida, ¿no? Esto de acá, AB, es el doble de OH. O sea, si acá, por ejemplo, es X, acá, bueno, como está X acá, no puedo colocar la misma X, ¿no? Vamos a colocar otra letra, ¿ya? Si acá es M, por ejemplo, de acá es M, acá sería también M, ¿no? Porque AB es 2M y OH es una M. Ahí está. ¿Te das cuenta, no? El doble. Muy bien. Entonces acá, como ustedes pueden ver claramente, en ese pequeño triángulo que se ha formado, lo voy a pintar ahí, es un triángulo rectángulo, es un triángulo rectángulo, claramente se ve que tiene dos medidas, dos catetos iguales. Está así, ¿ya? Lo voy a dibujar más grande. Así está, mira. Obviamente no se aprecia que los lados son iguales, pero según estos datos, este es M y este es M, ¿no? Y este es ángulo 90 grados. Pregunta, ¿cuánto valdría el ángulo X? ¿Quién me dice? Donde los catetos son iguales. ¿En qué triángulo se cumple que los catetos son iguales? En el triángulo de 45 grados. Muy bien, Fernando Raúl. Entonces acá el valor de X vendría a ser igual a 45 grados. Efectivamente, ¿no? Si esto vale 45, acá también vale 45, por lo tanto los catetos van a ser iguales. Entonces X vale 45. Al ojo nada más, no hay necesidad de analizar muchas cosas, ¿no? Marcas 45 sin miedo al éxito. Vamos a ver quién ha ganado, ¿no? ¿Quién respondió primero? 45. Hay varios que dijeron 45. Pero Mariel Guamán ha ganado. Muy bien, Mariel. Excelente, Mariel. Mariel Guamán. ¿Ves qué bonito? Qué fácil, profesor. ¡Wow, profe! No sabía que era tan fácil. Así de fácil es, ¿no? Así de fácil. Claro que sí. Muy bien. Así de fácil como caíste en las mentiras de él, de ella. Muy bien, vamos a continuar en las siguientes preguntas. Número 7. Bueno, en este caso me dice lo siguiente, ¿no? En el romboide ABC, este es un romboide también llamado paralelogramo, ABC, calcule el inradio del triángulo, ¿no? Inradio del triángulo ABP. Profesor, ¿qué vendría a ser un inradio? ¿Qué significa eso, estimado profesor? ¿No? A ver, ¿quién me dice? ¿Qué vendría a ser eso, estimado alumnitos? Bueno, cuando se habla de inradio, estamos hablando pues que si tú tienes un triángulo cualquiera, el inradio es aquel radio de la circunferencia que está inscrita en el triángulo. Ahora tenemos acá una circunferencia, imaginemos, lo estoy haciendo poco a poco para que no sea muy chueco que digamos, y este de acá vendría a ser el inradio. ¿Me dejo ahí entender? Eso sería el inradio. ¿Ya? Ese sería el inradio. Eso es lo que te piden calcular acá. Entonces acá, obviamente va a haber una circunferencia y te piden calcular el inradio. Es inradio del triángulo ABP. Ahí está el triángulo ABP. ¿Ya? Entonces, ¿cómo haríamos, profesor? ¿Qué haríamos? Profesor, pero ¿qué teorema podría aplicar en este caso? ¿Quién me dice? ¿Quién me dice? ¿Qué teorema podríamos aplicar en este caso? A ver, ¿quién me dice? Ya, podríamos aplicar Poncelet siempre y cuando este ángulo de acá sea de 90 grados. Si no es de 90 grados, no se puede aplicar Poncelet.
Entonces yo primero tendría que demostrar que este ángulo sea 90 grados. Porque acá no me dice, ¿no? No me dice que este ángulo vale 90 grados. ¿Me dejo entender? Para yo aplicar el teorema de Poncelet, ese ángulo tiene que ser 90 grados. Si no, no se puede aplicar. Entonces lo que vamos a hacer acá es lo siguiente. Ojo, que no necesariamente... A ver, vamos a ver. Tenemos que demostrar que esto vale 90. ¿Cómo demostramos? Fácil, ¿no? Nosotros sabemos que un romboide, un paralelogramo, la suma de estos dos ángulos de acá, la suma de todos los ángulos, en este caso 2 teta más 2 alfa, vendría a ser igual a ¿cuánto? A 180 grados. ¿Te acuerdas de esa propiedad en cuadriláteros? ¿Te acuerdas de la propiedad de romboide? ¿Sí? A ver. ¿Te acuerdas de eso? La suma de dos ángulos, claro que sí, ¿no? Eso en cuadrilátero lo hemos visto la semana pasada. Entonces, si tú simplificas, sacas mitad, mitad y mitad, te das cuenta que teta más alfa vendría a ser igual a 90 grados. Entonces, automáticamente, al ser estos en el triángulo, vamos a dibujarlo acá un poquito más grande, ¿no? Al ser esto de acá alfa y al ser esto de acá teta, entonces, y al ser que alfa más teta vale 90, significa que este ángulo automáticamente vale 90, ¿no? Porque 90 más 90 es 180. Ah, ya, profesora, ya se demostró que vale 90. Claro que sí. Ahora tenemos que calcular, pues, el inradio, ¿no? ¿Y cómo se halla el inradio? Acá tenemos una circunferencia, pues, dentro del triángulo. Y el inradio sería, pues, este de acá, ¿no? Ahora sí podemos aplicar lo que es Poncelet, ¿no? Podemos aplicar lo que es Poncelet. Bueno, esto de acá no lo tenemos. ¿Cuánto será? A ver. Pregunta. A ver ahí. ¿Cuánto sería la hipotenusa? Automáticamente, ¿no? Profesor, si es 3, 4, la hipotenusa vale 5, bueno. ¿Sí o no? Pregunta, ¿hasta ahí todo claro? ¿Se entiende la idea? ¿Me puede decir entonces cuánto valdría el radio? Automáticamente, calculando lo que es, utilizando Poncelet. A ver, chicos. Utilizando Poncelet. Está sencillo, ¿ah? Muy bien, 1, ¿no? Muy bien, vamos a verificar, ¿ah? Profesor, acá, utilizando el Poncelet, tendríamos lo siguiente, ¿no? Tendríamos que, sería la suma de 3 más 4, 3 más 4, va a ser igual a la hipotenusa, que en este caso es 5, más 2 veces el radio. ¿Qué es lo que me están pidiendo, no? Acá sería 7, y 5 pasa a restar, sería 2, que es igual a 2R, y 2 entre 2 sería igual a 1. Por lo tanto, rápidamente nos damos cuenta que el radio vale 1. Pregunta, ¿hasta aquí todo claro? ¿Se entiende la idea? ¿Sí? Muy bien, Leonel, dijo 1. Vamos a ver quién lo dijo primero. Lionel, muy bien, Lionel Cueva. Excelente. Lionel Cueva. Excelente, lo ha hecho muy bien, ¿ah? ¿Ves qué bonito? Qué bonito es cuando uno estudia. Vamos a continuar con el siguiente ejercicio. Atentos, por favor, ¿ah? Número 8. Número 8. Uy, ya, profesor, ahí ya me están metiendo en problemas, profesor, ¿ah? ¿Y eso cómo se hace? ¿Con qué se come? A ver, te voy a dar 2 minutos para que lo hagas solito, ¿ah? Solito. 1, 2 y 3. Comenzamos. Muy bien, ya me están dando algunas alternativas, algunos estudiantes. No se sabe cuánto es. No se sabe cuánto es, ¿no? Algunos dicen que es 1, otros dicen que es 4, otros dicen que es 2. Estamos adivinando seguramente, no se sabe cuánto es. Según el gráfico me dice lo siguiente, ¿no? BC vale 2. Esto de acá, toda esta medida vale 2. AB es igual a AE. AB es igual, aunque no parece, son iguales estas dos medidas, ¿eh? Esta medida de acá y esta medida de acá son iguales, aunque no parece. CD es igual a DE, o sea, esta medida de acá es igual a esta medida de acá, son iguales. En este caso sí parece que son iguales, ¿no? Ya, eso ahí tenemos que, nos están dando de dato, ¿no? Como no tenemos las medidas, le podemos colocar nosotros letras, ¿no? Por ejemplo, acá le podemos llamar N y acá le podemos llamar M. Pero al ser N y M, y sabiendo pues las medidas que son iguales, acá también podría ser N. Este vale N y este vale M. ¿Te das cuenta, no? N y M, porque son iguales, ¿sí o no? Son iguales. Y a esta medida que está acá, que es la de abajo, vamos a colocarle una letra P. ¿Ya? Una letra P. ¿Pregunta hasta aquí todo claro? ¿Sí? Le estamos dando solamente medidas de letras. ¿Ya? ¿Hasta ahí todo bien? ¿Se entiende la idea? Muy bien, entonces acá vamos a aplicar lo que en primer lugar tenemos el teorema
de el teorema de Pitot. El teorema de Pitot aplicamos en el cuadrilátero, ¿no? ¿Qué me dice el teorema de Pitot? Que la suma de m más n, ¿no? N más m, vendría a ser igual a ¿qué cosa? A la suma de 2 más p. Ah, 2 más p. Ya tenemos la primera ecuación. Y lo otro vamos a aplicar, este es el teorema de Pitot, ¿no? Ahí está, Pitot. Muy bien, y lo otro es el teorema de Poncelet. ¿Dónde vamos a aplicar el teorema de Poncelet, profesor? Vamos a aplicar acá, pues, ¿no? Justamente acá, el triángulo rectángulo, y dentro de un círculo, una circunferencia inscrita en el triángulo, ¿no? Ahí está el teorema de Pitot. ¿Qué me dice el teorema de Pitot? Que la suma de los dos catetos, que sería n más m, vendría a ser igual a la hipotenusa, que vale p, más 2 veces el radio. Más 2 veces el radio. ¿Ya, chicos? Eso es lo que me piden calcular. Muy bien. Ahora, como ustedes saben, nosotros ya tenemos cuánto vale m más n, ¿no? Vale 2 más p, de la ecuación de arriba. Podemos reemplazar acá m más n, que vale 2 más p. Entonces tenemos que 2 más p es igual a p más 2r. Este p con este p se eliminan, porque uno pasa a restar al otro y solamente te queda 2 igual a 2r. El 2 pasa a dividir al otro miembro y finalmente R vale 1. Y ese es el resultado, estimados estudiantes. R vale 1, sin miedo al éxito. Así de fácil, ¿ves? Así de fácil. Vamos a ver quién lo hizo primero, ¿eh? Bueno, como la respuesta es parecida al ejercicio anterior, es igual que el ejercicio anterior, entonces como todos dicen 1, no sé si es del ejercicio anterior o del ejercicio que está ahorita. ¿Ya? Entonces lo vamos a dejar como un empate, ahí nomás lo dejamos, ¿ya? Muy bien, excelente. Número 8, ya resuelto. Siguiente problemita, vamos a continuar con el siguiente problema. A la voz de 3, ¿ya? A la 1, a las 2, ya las 3. Número 9. Calcular el valor de X, sabiendo que A es el punto de tangencia. A ver, ustedes, calculen el valor de X. Estimados alumnitos, al ojo está, ¿ah? Eso sí está al ojo. Muy bien, hay 5 respuestas. Vamos a verificar cuál de ellas es la correcta. A ver, atentos, por favor. En primer lugar, estimados alumnitos, si este es el radio, ¿no? Este es el radio, significa que esta medida también es igual, ¿no? Esto también es igual. ¿Te das cuenta, no? Porque el radio es la misma. ¿Hasta ahí todo claro? Oye, y si formo una, ¿no? Si parto acá el radio, como ustedes pueden ver, formo un ángulo de 90 grados con este punto de tangencia, ¿no? Con esta línea de tangente. Formamos un ángulo de 90 grados. Y aparte de eso, ese también vendría a ser radio. Al ser radio, tiene esa misma medida. ¡Wow, profe! ¿Qué significa eso? Vamos a darle letritas para que más o menos lo veas. Entonces, esto de acá, vamos a llamarle una letra K, y todo esto de acá, que es K más K, sería 2K. ¿Cómo se llama ese triángulo? Donde la hipotenusa es el doble de un cateto. A ver, ¿qué triángulo sería? Voy a dibujarlo en esta parte, más o menos así, ¿no? El triángulo rectángulo sería así, donde la hipotenusa es 2K y un cateto es K. La pregunta es, ¿cuánto vale este ángulo X? Esa es la pregunta, ¿no? ¿Cuánto vale ese ángulo X? Sale 30 grados, claro que sí. Ese triángulo, estimados alumnos, es de 30 y 60 grados. Entonces, X automáticamente vendría a ser igual a 30 grados. Y marcamos sin miedo al éxito la letra B de bueno. Pregunta, ¿hasta aquí todo claro? ¿Se entiende la idea? ¿Sí? ¿Hasta ahí todo bien? ¿Me confirman todos, por favor? Está fácil, ¿no? Muy bien, ¿ah? Excelente. Último problema, para terminar esta parte. Último problemita. Acá sí voy a pedir que lo resuelvan. O sea, no hemos explicado qué cosa es excentro, ¿no? O exradio. Dice acá, en un triángulo rectángulo, entonces lo primero que tienes que hacer es dibujar tu triángulo rectángulo. A ver, dibuja tu triángulo rectángulo, por favor. Yo también lo voy a dibujar, no hay ningún problema. Vamos a dibujar nuestro triángulo rectángulo. Primero tú dibújalo, por favor. Acá está la regla. Creo que no me va a salir así, un poquito más lejos. Por acá más o menos, en el medio, ¿ya? Triángulo rectángulo en el medio, más o menos así para poder observar qué cosa se va a aplicar.
más o menos así, por acá. Acá tenemos la primera circunferencia que está fuera del triángulo, y este radio acá, este va a tener un primer radio. ¿Ya? Acá hay un centro 1, vamos a colocar ahí, ¿ya? Acá va a haber un radio. ¿Ya? Un radio. Vamos a colocarle radio relativo al cateto A. ¿Hasta ahí todo claro? Ese es un radio relativo al cateto A. De igual manera, sobre el cateto B vamos a dibujar también otra circunferencia, ¿no? Esos radios ya tienen su medida, ¿no? Esos radios tienen su medida, que son 2 y 3. 2 y 3, ¿no? Cada uno. Por ejemplo, el radio relativo al cateto A vale 2 y el radio relativo al cateto B vale 3. Ya tienen sus medidas. Entonces, chicos, esos son los radios relativos. ¿Cuál es la propiedad que se tiene que cumplir, estimados alumnos? Que esta medida de la hipotenusa, este valor de X, tiene que ser igual a la suma de estos radios de acá. ¿Ya? A la suma de estos radios. O sea, RA más RB. Es una propiedad de exradios. ¿Ya? Es una propiedad de exradios. Vamos a colocarla acá como una propiedad fundamental. Y obviamente se demuestra con lo que estamos haciendo, ¿no? Se demuestra con lo que estamos haciendo. Entonces acá tendríamos que agarrar esa medida, ¿no? ¿Ya, chicos? Muy bien. Entonces, profesor, ¿quiénes serían los exradios en este caso? Los exradios serían el 2 y sería el 3. Si yo reemplazo acá sería X igual a 2 más 3. ¿Cuánto es X entonces? 2 más 3 equivale a 5, ¿no? Entonces, cada vez que a ti te piden, por ejemplo, calcular la medida de la hipotenusa sabiendo que los radios relativos a los catetos son tanto y tanto, por ejemplo, 5 y 6, simplemente se suman los dos valores nada más. Y eso vendría a ser igual a 5. Entonces, chicos, esa sería la respuesta.